Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. 6 con 31 minutos. Qué placer enorme estar con ustedes en este conteo poco a poco que nos va a llevar a la culminación del año 2023. Por supuesto, de antemano, la celebración de la Navidad, la Nochebuena y por supuesto luego la de fin de año. Así es que desde ya, el mejor de los deseos para que todos, cada uno de nosotros hagamos las reflexiones pertinentes de lo bien, de lo también no bueno que a lo mejor hemos hecho y podamos de alguna manera hacer las correcciones pertinentes de cara al próximo año. Así que desde ya bienvenidos, el mejor de los deseos. Gracias. Esta mañana vamos a hacer una valoración económica con relación al ciclo que está por concluir, que es 2023. Quiero darle la más cordial bienvenida al economista y expresidente del BCR, Carlos Acevedo. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Neto. Siempre un gusto estar aquí contigo analizando temas de país. Y un saludo especial a tu audiencia en esta época navideña. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Cuál es, digamos, el examen o la valoración que se puede hacer casi a la conclusión de este año, que sin duda alguna tiene altos y bajos y lo queremos ver desde varios ángulos, y especialmente cuando tomamos como pulso la expresión de la población frente a la situación económica del país, que consideran ahora que es uno de los principales, digamos, problemas que enfrenta? Antes teníamos el tema de la seguridad, hoy como que la economía viene siendo como el punto más neurálgico cuando se hacen este tipo de indagaciones. ¿Cuál es tu valoración? Bueno, en primer lugar yo diría que ha sido otro año difícil, económicamente difícil, no para aquellos que pueden pagar una entrada para ir a ver a Messi, pero sí para la mayoría de la población que resiente el aumento del costo de la vida. Aunque la inflación ya ha empezado a ceder y estamos, según el último dato, en inflación del 2.7%, no hay que perder de vista que la inflación tiene un efecto acumulado y que una vez que los precios subieron y se quedaron altos, y sobre esa subida viene otro año de inflación y así. De tal manera que ahora en promedio los precios en promedio están entre un 15 y un 20% más altos que hace 3 años en general. Y los precios de los alimentos, de la comida, están entre un 35 y un 40% más altos que hace 3 años. Y eso ya difícilmente va a bajar. Entonces, la gente está lidiando con eso, y aunque la gente no sepa mucho de economía y de factor de precios ni nada de eso, lo resiente en su presupuesto y lo resiente en sus bolsillos y a final de cuentas en su estómago. Y ese es el sentimiento ese de que el alto costo de la vida está ahogando a mucha gente. Ahora, si nosotros partimos de las medidas que se han implementado, han sido aciertos, desaciertos. ¿Qué podemos hablar con relación a ese punto en particular? Porque es el que determina, obviamente, si es que en el país hemos tenido un buen año desde el ángulo de las iniciativas que se han hecho, ¿no? Inversión, etcétera. Bueno, aquí hay, digamos, como del punto de vista económico, dos grandes temas. El tema central, estructural, crónico, que llevamos por 25 años y que es el reto principal para la gestión próxima, es el bajo crecimiento económico. Aquí no se ha podido hacer mucho todavía. El foco ha estado en el tema de seguridad, desmantelar las pandillas, que era uno de los factores principales que está obstaculizando la reactivación. Eso ya básicamente está controlado. Pero ahora vienen todos los otros grandes temas, como son la atracción de inversión extranjera directa o la atracción de inversión privada, para empezar a generar tasas de crecimiento inclusivo más altas que permitan generar empleo, que permitan generar ingresos y que permitan combatir de manera sostenible la pobreza. Este es el gran reto de la siguiente gestión, y eso además es necesario para consolidar el tema mismo de la seguridad, porque quieras o no, el problema de las pandillas surgió, entre otras cosas, por una combinación
de falta de oportunidades para la juventud, desintegración de las familias por gente que tuvo que emigrar hacia el exterior. Si esas condiciones no se hubieran dado, aquí no se hubieran desarrollado las pandillas. Entonces, para evitar que esas condiciones vuelvan a generar dentro de 15 o 20 años un problema similar, se necesita fuerte inversión social y eso requiere recursos del Estado, y esos recursos requieren tasas de crecimiento más altas. Entonces, el crecimiento económico también es importante para terminar de consolidar la estrategia de seguridad que se ha implementado en estos años. Interesante ese punto porque lo mencioné también en la presentación. Antes la población se quejaba muchísimo del problema de la inseguridad. Hoy pasa a un segundo plano o tercero, creo que prácticamente desaparece. De hecho, sale bien ponderado, bien hablada la iniciativa del control de la seguridad. Pero la preocupación ahora traza ese eje, ese horizonte que es el económico. Cuando tú hablas de tasas de crecimiento, de acuerdo al Banco Central de Reserva, estamos 2.7 al cierre de este año. Este es el crecimiento que vamos a tener, muy distante de lo que dicen otros sectores, como el Colegio de Economistas, por ejemplo, que plantea que ha habido, desde luego, un bajón en esa materia. Y estamos hablando del 2.1% para este año. ¿Cuál es la diferencia en esto? 2.1 es, por ejemplo, también lo que proyecta CEPAL. CEPAL también lo está proyectando, por cierto. El Fondo Monetario, en sus últimas reuniones con el Banco Mundial, las llamadas reuniones del otoño, ha proyectado 2.2% para este año y 1.9% para el próximo año, 2024. Que va más en la línea de lo que plantea Colproce. Ciertamente el Banco Central ha dicho 2.7, pero el último dato del PIB que tenemos trimestral del segundo trimestre es de 3%, que va en línea con lo que el Banco Central proyecta para todo el año, pero en el primer trimestre se creció menos de 1, de tal manera que el promedio de crecimiento para el primer semestre anda 2%. Para llegar a 2.7 se tendría que crecer casi 4, 3 y pico este segundo semestre, y yo veo difícil que se haya crecido o que se va a crecer a esa tasa la segunda mitad del año. Entonces yo pensaría que vamos a terminar cerrando más cerca del 2.2 que del 2.7. Pero en esto el margen de error estadístico es fácilmente medio punto. Entonces estadísticamente no hay una diferencia significativa entre 2.2 y 2.7. O sea, en cualquiera de los dos casos es una tasa baja de crecimiento, la más baja en la región. Ya sea que agarremos 2.2 o 2.7, siempre es baja. Estamos a la saga de todos los otros países. ¿No podemos ponderarlo como un éxito entonces eso? No, yo diría que no. Yo diría que es, digamos, es mejor 2.7 que 2.2, sí, claro, desde luego. Por supuesto. Vamos dando los pasitos para generar un mejor entorno de negocios, pero hay retos bien fuertes en el camino. Para mí, el principal de todos, la atracción de inversión extranjera directa desde el punto de vista económico. Y este tipo de, digamos, de examen, evaluación o valoración, cuando lo vemos de manera muy comparativa con la región centroamericana o quizás con el mundo, estamos, digamos, bajo ese rango de poder entender o comprender de que no podíamos crecer más por la situación de muchos factores exógenos a lo nuestro. Sí. El entorno global ha sido pésimo, ¿verdad? Desde la pandemia, sí, luego la peor pandemia de 1918, ¿verdad? La gripe española, luego la peor recesión mundial desde la Gran Depresión de 1930. Entonces el entorno global difícilmente ha sido más adverso, y luego toda la espiral inflacionaria desde la segunda mitad del 2021. Entonces, pero bueno, siendo algo global, por definición le pega a todo mundo. Entonces la pregunta es, ¿por qué, si los otros países de la región han sido golpeados también por el mismo entorno global, las mismas condiciones, por qué los otros países han estado creciendo y siguen creciendo a tasas más altas? Y ahí es donde entra el análisis estructural. Este es un problema de 25, 30 años que El Salvador ha venido arrastrando y que se profundizó, por decirlo así, a partir de la dolarización. Hemos estado literalmente a la saga de la región entendiendo Centroamérica y Dominicana y Panamá, el K7, el llamado K7.
Y este año se repite lo mismo y el próximo año las proyecciones son también que estamos a la saga. Entonces todavía no hemos logrado catapultar la economía salvadoreña por lo menos al promedio de la región. Ahora, hay que reconocer, El Salvador ha estado en estos años, bueno, primero combatiendo la pandemia, como todo el mundo, y luego tratando de neutralizar a las pandillas. Entonces ha sido la prioridad y creo que era correcto. Digamos que el esfuerzo del gobierno estuviera en desmantelar a las pandillas. Eso ya básicamente se ha logrado. Ahora viene, como mucha gente lo ha planteado, el reto y como lo espera la población. Bueno, tú lo has dicho, la población dice, el presidente ya nos resolvió la seguridad, ahora nos va a resolver lo económico en este segundo periodo. Y ese es el gran reto, que se plantea efectivamente. Y creo que el gobierno es consciente de ese reto. A ver, hay un elemento, digamos, pragmático en todo esto y ha sido precisamente acontecimientos como por ejemplo el cierre de la problemática en la frontera por Guatemala, que no dejó de golpear fuertemente la parte de, digamos, del poder adquisitivo, porque se elevaron en algún momento algunos precios, ¿no? Sí. Hemos tenido un costo creciente en el valor del precio de los combustibles, etcétera, etcétera. Son aspectos elementales que, a juicio, digamos, de un economista de tu talla, Carlos, pueden ser entendibles, manejables para un examen de la economía, como estamos haciendo esta mañana. Vaya, como te decía, el mundo ha sufrido una espiral de inflación. El Salvador, por supuesto, no se puede aislar de eso. Pero además, en adición a ese contexto global de inflación, El Salvador tiene la característica, por ejemplo, en el tema alimentario, de que la mayor parte de sus alimentos, verduras, hortalizas, frutas, vienen de Guatemala y de Honduras, y en menor medida de Nicaragua. En los tres países la inflación ha sido más alta que en El Salvador. Entonces, ahí de entrada, si nuestras hortalizas vienen de Guatemala y están más caras allá, y luego vienen los bloqueos al transporte que se dieron en Guatemala hace unas semanas, ¿qué hacemos? No podemos, digamos, decir, bueno, ahora vamos a traer las verduras de Venezuela o de México, o de donde sea. Esto tiene que ver con el gran tema de la autosuficiencia alimentaria del Salvador, que se ha planteado de hace mucho. Es bien conocido que con los gobiernos de Arena, sobre todo a partir del segundo gobierno de Calderón Sol, hubo un abandono explícito del agro y de las políticas de promoción industrial. Se le apostó a la maquila y entonces lo agrícola dejó de tener relevancia. Con los gobiernos del FMLN se trató de, por ejemplo, a través del Plan de Agricultura Familiar, de recuperar por lo menos la producción de granos básicos. Pero hay otra serie de productos agrícolas que no los producimos, en parte por los temas de limitación de clima y de tierra. No tenemos la riqueza de microclimas que tiene, por ejemplo, Guatemala o incluso Honduras. Pero yo creo que El Salvador puede producir bastante más en el área agrícola de lo que hemos estado produciendo. Entonces, esa es parte también de las estrategias de reactivación en el mediano plazo. ¿Y cuál es a tu criterio como economista pueden ser las acciones que hay que tomar para poder de alguna manera ver otro horizonte diferente a lo que tenemos hoy en día? Yo creo que las apuestas estratégicas que el gobierno ha formulado me parecen fundamentalmente correctas, con algunos matices. La apuesta por el turismo, South City, todo eso me parece correcta. Tenemos a la tercera parte de la población en Estados Unidos con poder adquisitivo, capacidad de inversión. Ya lo estamos viendo cómo se está empezando a invertir en el país y particularmente en la costa. Entonces yo creo que esa apuesta está bien. Lo del aeropuerto de Oriente, el tren del Pacífico, le veo menos potencial. A lo del tren del Pacífico le veo más que al aeropuerto, pero yo creo que puede sumar. Bitcoin City, ahí sí no le veo ninguna viabilidad. No, el tema del Bitcoin. Bitcoin City. Perdón. Sí. La apuesta por el Bitcoin, bueno, has visto cómo en los últimos días se había empezado a recuperar, aunque ya ha vuelto a caer un poco. Revisaba ahora mi Chivo Wallet, que llegó en días pasados casi a 28.6 de los $30 que me depositó el gobierno.
ahora tengo 26.42. Quiere decir que ya está bajando. Bueno, el precio ahora anda un poco por arriba de los $41,000 cuando llegó hace días a 45,000. Pero en este momento se está discutiendo en Estados Unidos por parte de la Comisión de Valores la aprobación de un instrumento financiero que se llama, en inglés es ETF, que son fondos que se pueden comerciar en bolsa de valores, pero que están atados a Bitcoin. Entonces, hay una gran expectativa en el mundo de los Crypto Brothers de que eso se va a aprobar. Yo creo que se va a aprobar ahora en enero y eso le daría un impulso importante al Bitcoin y por consiguiente El Salvador se vería beneficiado de ese tipo de medidas. Entonces, eso puede ayudar también, pero el problema ahí es la gran volatilidad del Bitcoin como activo especulativo y entonces una apuesta sobre un activo tan volátil como puede ser la emisión de los bonos que han dicho ahora, ya la Comisión Nacional de Activos Digitales ya dio la luz verde para que El Salvador proceda a la emisión. Eso puede resultar bien si se tiene suerte, pero puede resultar muy mal. Entonces yo creo que la apuesta debería estar, como te decía antes, en atraer la inversión extranjera directa, que de nuevo hemos sido este año, con los datos ya del primer semestre, el último país el país que menos inversión ha traído en la región. Y esto tampoco es nuevo, esto lo hemos experimentado desde los tiempos de Cristiani. O sea, El Salvador no ha sido un país atractivo para la inversión. Pero si no atraemos inversión extranjera directa, no hay manera de que la economía se recupere porque el gobierno no tiene la capacidad de movilizar. Y aún así es bastante extraño, sabiendo de que uno de los principales flagelos ha sido controlado, que es el tema de la delincuencia. Sí, desde luego. Ahí hay otros temas que dificultan. Uno es que El Salvador es un país caro para un inversionista. Digamos, si un inversionista dice, estoy evaluando entre Guatemala, Honduras y El Salvador es un país más caro definitivamente que Guatemala y Honduras. Entonces eso, si alguien quiere venir a poner una planta industrial, el costo de una manzana de terreno aquí es mucho más que el costo de una manzana en Guatemala o Honduras. Entonces ya de entrada eso, el costo de la energía eléctrica es caro también aquí en El Salvador. Los salarios, si es que no se vuelve a aumentar el salario mínimo, eso sí es más barato por lo menos que en Guatemala, pero la mano de obra es de mala calidad. La preparación, digamos, del capital humano, como lo es también en los otros países, pero los otros países tienen la ventaja de que son más baratos. Y Costa Rica, que puede ser un país más caro, digamos, si quieres comprar tierra y eso, y que tiene un salario mínimo más alto, tiene capital humano más calificado. Entonces es otro tipo de mercado laboral que hace que un inversionista pueda ir a Costa Rica por la calidad de la mano de obra. Aquí no. La escolaridad promedio de Costa Rica es bachillerato, la escolaridad promedio nuestra es primaria más un año. Entonces ese cóctel de factores hace que El Salvador, aunque el tema de la seguridad ya está controlado, como lo hemos visto con los Juegos Centroamericanos y Miss Universo, que la gente viene, se desplaza por el país, o sea, encuentra un país diferente, el centro muy bonito, etcétera, sigue siendo caro y no muy atractivo para la inversión. Tiene que ver mucho lo que en el pasado hemos tenido como discusión, el tema de la dolarización, de una economía dolarizada. Hoy en día la dolarización contribuyó a hacer un poco más caro a El Salvador. Es decir, pero para un inversionista también es un factor, digamos, que lo detiene, o un factor atractivo, si lo queremos ver por el tema del dólar. Es un factor atractivo desde el punto de vista de la estabilidad de la moneda. Porque obviamente un inversionista no tiene que lidiar con riesgo cambiario ni con riesgo de devaluación. Entonces, desde ese punto de vista es atractivo. Pero si el país es más caro, ya pierde su atractivo. Ahora, yo diría que quizá aquí el tema de fondo es el que se conjuga con la dolarización, el envío de remesas. O sea, las remesas generan, en economía se distingue entre el sector de los bienes transables y los no transables. Entonces, los no transables son básicamente los servicios. Entonces, las remesas hacen que el precio de los no transables suba y eso hace más caro al país.
típico los terrenos. Y eso antes del tema del SECOT. Ahora con los pandilleros en el SECOT, bueno, lo habrás escuchado muchas veces. Sí. Los precios de los bienes raíces se han disparado de una manera exagerada. De hecho, conversábamos el día de ayer, cómo ha tenido una creciente elevada el valor de las tierras, el valor de inmuebles, y eso de alguna manera no es positivo si lo queremos ver desde el punto de vista digamos, en el análisis económico. Sí, porque suponete viene un inversionista y quiere montar una planta industrial. No va a necesitar 100 metros cuadrados, necesita varias manzanas de terreno. Entonces, como te decía, cada manzana es mucho más, era ya mucho más costosa que en Guatemala, y ahora con el tema de que los pandilleros están presos, es todavía más caro. ¿De qué economía hablamos? ¿De la macroeconomía o de la economía doméstica? Ambas son vinculantes a la hora de ver o resentirse o sentirse bien. Sí, si la macro no crece o crece de una manera excluyente, obviamente no va a haber beneficio en la micro. Porque la economía macro puede estar creciendo, pero si eso se lo embolsan unos cuantos, entonces a nivel de la micro, de la mayoría de hogares, no hay beneficio. Ahora, si la macro no crece, como es el caso de El Salvador, como ha sido el caso de El Salvador por 25 años, entonces inevitablemente no se genera empleo, no se genera ingresos, y la micro, los bolsillos, los presupuestos de los hogares lo resienten, como lo han resentido, y por eso es que la gente se ha seguido yendo para Estados Unidos en busca de oportunidades, porque la economía de El Salvador todavía no da para que la mayoría de la gente viva de manera decorosa. Tenemos 1.800.000 pobres según la última encuesta, ¿verdad? Y 600.000 personas que ni siquiera tienen para comer. Entonces, obviamente para ellos el hecho de que venga Messi y de que puedan comprar el boleto más barato, $200 para ir a verlo, obviamente eso ni que ahorraran 10 años van a poderlo. Somos una sociedad de contraste a la hora de leer estos números. Totalmente. Porque por un lado tienes esos grandes espectáculos. Aquí hay, y no estoy por criticar evento tras evento, sí están rebalsando. Sí, y no está mal, no digo que esté mal. No, o sea, igual, no lo estoy calificando. Digo que, digamos, solo que estoy viendo un escenario diferente a lo que... Vos ves los restaurantes llenos, los restaurantes aquí son más caros que en un montón de países. Y están llenos todos los centros comerciales, la gente comprando. El énfasis de consumo, comercio. Yo cada vez veo más vehículos Mercedes-Benz, BMW, Audis. Yo digo, bueno, estamos bien, ¿verdad? O sea, y como te digo, está bien, pero... Por eso somos una sociedad de contraste, entonces. Pero hay que... la prioridad de un gobierno está no en los que compran Mercedes-Benz, sino en la gente que no tiene que comer. Y por eso la apuesta de nuevo, la reactivación económica, porque la única manera sostenible de darles de comer es darles empleo. Y para darles empleo necesitas inversión. Y para eso necesitas que venga inversión extranjera, porque la inversión pública no te da para eso. Y la inversión privada doméstica tampoco da. Ok, voy a verlo un poco en resumen, el planteamiento de mi pregunta. ¿Quiere decir entonces que a partir de estas variables, de estos indicadores que hemos conversado, podríamos decir que no ha sido un año positivo para la economía? Yo diría que no. Porque de nuevo no hemos alcanzado una nueva meseta de crecimiento económico, a pesar de los esfuerzos, a pesar de la aprobación de la ley de activos digitales, de la ley de promoción de la innovación y la tecnología, que todo eso está bien, pero no logramos dar, porque no hay inversión todavía suficiente. Y sobre eso viene el efecto acumulado de la inflación, el costo de la vida que tanta gente resiente. Entonces, si vos le preguntás a la gente, bueno, ya se le ha preguntado, ¿usted cómo ve la economía? Mal. ¿Cómo ve la seguridad? Bien. ¿Cuál es el reto? La economía. Y el gobierno tiene claro. El gobierno tiene claro que el reto ahora es la economía. Por eso te hacía la pregunta, Carlos, ¿qué se necesita para lograr ese objetivo? Primero, inversión extranjera directa. Traer inversión. Traer inversión extranjera directa. Por lo menos, increíblemente, Nicaragua, con dictadura y todo, está trayendo más del doble de la inversión que está trayendo El Salvador. Una economía más chiquita, con dictadura. Obviamente Nicaragua tiene más tierra que nosotros. Sí, no, desde luego.
Tiene más territorio. Pero nosotros tenemos tierra que ahora se puede aprovechar porque ya no están los pandilleros Sí. cobrando la renta. Pero esa tierra es mucho más cara que Nicaragua. Sí, claro, Nicaragua es mucho más barata la propiedad. Nicaragua ha tenido por años bajos niveles de criminalidad, creo que hasta Sí. mínimo, ¿verdad? Sí, pero traemos menos inversión que Nicaragua, que todos. O sea, todos los países de la región atraen más inversión que El Salvador. A pesar del cambio del contexto por mejoría de la seguridad. ¿Qué papel entonces, o mejor dicho, siguen jugando un buen papel el tema de las remesas en esta materia, ¿no? Porque siguen sí, las creciendo. Las remesas han sido el colchón, digamos, ¿sí? O el flotador, el salvavidas macroeconómico y social. Macroeconómico porque si El Salvador no recibiera esos ya casi 8.000 millones de dólares de remesas, la dolarización hace rato hubiera tronado, o sea, sin esos flujos de remesas. Y la estabilidad macro se hubiera ido por el despeñadero si no tuviéramos las remesas. Y desde el punto de vista social, imagínate, porque esos 8.000 millones básicamente van a hogares que no son ricos, o sea, van a hogares de ingresos medios bajos, que si no tuvieran esos ingresos, ¿de qué vivirían? Entonces, ciertamente las remesas han sido un colchón de estabilidad indispensable para el país. ¿Cómo ves el Estado? Digo, el Estado desde el punto de vista de las finanzas. Las finanzas públicas. ¿Sí? Las finanzas públicas, todos los grandes problemas que tenemos los venimos arrastrando de décadas, no solo años, décadas. Entonces, las finanzas públicas, de nuevo, El Salvador ha venido acumulando desequilibrios fiscales por décadas. Incluso yo te diría desde antes de Arena, digamos, todo el conflicto bélico fue desde el punto de vista fiscal un tema, digamos, complicado. Entonces se ha venido acumulando una deuda pública que en este momento sobrepasa los 29.000 millones de dólares. Dependiendo de cuál vaya a ser el PIB con el que cerremos el año, eso es 84% del PIB. Más o menos similar a la deuda pública de Argentina. La deuda pública argentina es 84% del PIB de Argentina. Entonces, ese es el nivel de endeudamiento que tenemos. Claro, la deuda pública argentina es más de 400.000 millones de dólares. La nuestra es más de 29.000 millones de dólares. Argentina tiene una inflación de más del 140%. Nosotros tenemos una inflación de 2.7%. Argentina tiene 40% de pobreza. Nosotros tenemos 27%, según la última encuesta. Entonces, estamos mejor que Argentina, pero en el endeudamiento público estamos como Argentina. Entonces, eso fundamentalmente es heredado. Cuando este gobierno entró, heredó casi 20.000 millones de dólares de deuda, pero hay que pagarlo. La recompra de los bonos que se hizo el año pasado no era deuda emitida por este gobierno, pero el gobierno tiene que honrar la deuda que emite el Estado. Entonces, ahí está el reto, ¿verdad? Ok. El país está viviendo un momento de transición electoral, ¿sí? ¿Cuál es tu expectativa, sobre todo el planteamiento económico que podríamos esperar de las fórmulas presidenciales, de la continuidad a la que se somete el Ejecutivo ahora por buscar una reelección, ¿verdad? Y otros elementos que me parece que son importantes o a lo que hemos estado acostumbrados a lo largo de otros eventos electorales, escuchar esos planteamientos, pero poco los escucho. No sé cuál es tu impresión al respecto. Me piden una pausa, regresamos para que sigamos hablando de este tema. Son las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de poder continuar examinando el estado de la economía nacional, sus proyecciones, su cierre, con el doctor Carlos Acevedo, quiero recordarles a ustedes que en esta Navidad ustedes regalen salud a sus seres queridos, a sus compras de medicamentos o dermocosméticos
con los verdaderos precios bajos que solo encuentras en PharmaValue. Así es que desde ya usted tiene ahí la oportunidad para descargar también la verdadera app del ahorro y pedir sus medicamentos con precios bajos los 365 días del año. Ahorre tiempo y dinero con PharmaValue, tu farmacia del ahorro. Continuamos nuestra conversación. Carlos, vivimos un clima electoral. ¿Cuál es la expectativa? Sobre todo cuando a lo largo de la historia hemos logrado, digamos, tener que en los discursos políticos el tema de la economía es una bandera con la cual muchos candidatos se presentan en los procesos electorales. ¿Estamos viviendo eso o qué podría esperarse alrededor de este tema con lo que tenemos hoy en día? Bueno, yo creo que a partir de los datos que todas las encuestas nos han venido dando desde hace rato, incluyendo la última del UDOP de hace unos días, el evento electoral del 4 de febrero va a ser un mero trámite formal para la reelección del presidente. Si las elecciones hubieran tenido lugar el día de la encuesta, o sea, hace unos días, el presidente hubiera ganado con más del 85% de los votos válidos. O sea, y además los otros partidos, si se mantienen esas tendencias, que ya solo faltan unas semanas para las elecciones, van a quedar cancelados, porque no van a alcanzar por lo menos un diputado o los 50,000 votos que se necesitan. Entonces creo que va a ser una reconfiguración del panorama político a nivel de los partidos, el sistema de partidos, y creo que el presidente se va a reelegir. Bueno, no se va a reelegir, lo van a reelegir, ¿verdad? Claro, sí. Porque la gente se va a reelegir. Él participa y es quien lo reelige es el pueblo, el soberano, sí. El pueblo. Entonces el pueblo creo que lo va a reelegir holgadamente. Yo creo que como se ha manifestado también ampliamente, la oposición no tiene planteamientos propositivos. O sea, a mí me aterrorizaría un escenario en que gana cualquiera de la oposición y se encuentra contra los grandes problemas que tiene El Salvador y no tiene ni idea de qué hacer. O al menos... ¿Hay un voto emocional, hay un voto racional en todo esto? Bueno, de hecho, muy abiertamente tú dijiste la vez pasada que te causó muchas reacciones cuando dijiste que ibas a votar por el presidente. Sí, ¿no? Sí. O sea, es lo racional. O sea, o votás por el presidente o no hay opción en los otros candidatos, o puedes votar voto nulo. Pero voto nulo, a final de cuentas, si votas nulo, los que votan por el presidente van a decidir la elección. Sí. Entonces, no tiene sentido. Pero además... yo creo que un gobierno que ha logrado tal éxito en un problema tan grave como el de la seguridad o la inseguridad, que yo te confieso, yo había tirado la toalla. Yo en su momento pensé que el segundo gobierno, la FMLN, iba a resolver el tema de la inseguridad por, digamos, sus estrategias de lucha guerrillera. Entonces, esto lo van a resolver, dije yo. Bueno, no lo resolvieron, obviamente. Entonces yo dije, ya nadie lo va a resolver. Entonces para mí fue una gran sorpresa que este gobierno desmantelara las pandillas. Entonces para mí ese gran éxito por sí mismo amerita que uno le dé el voto de confianza para que haya una continuación del gobierno. Vamos a ver ahora la parte económica, que es más difícil, es mucho más difícil que desmantelar las pandillas, pero ciertamente ya ha mostrado una capacidad de ejecución de resolver problemas graves sentidos por la población que los otros partidos no, ¿verdad? Y que los otros candidatos ¿Por qué crees no. que la oposición tiene planteamientos entonces? Si entramos un poco a ese escenario ya de lectura política. Porque la economía y la política son vinculantes, obviamente, ¿no? Porque están desmantelados, disminuidos, quizá lo mejor que tenía la oposición ya no está. Los candidatos que han elegido, aunque a nivel personal no los veo malos, ninguno de los, por lo menos de los tres principales. Yo creo que Chino Flores, Luis Parada y el mismo Joel tienen cualidades que en otras circunstancias podrían haberlos hecho buenos candidatos, pero no los conoce la gente. Creo que no conocen ellos suficientemente el país. Bueno, el Chino Flores creo que sí conoce el país, pero pienso yo, bueno, el Chino Flores me parece buen candidato, gana. ¿Qué capacidad tiene el FMLN actual de montar un buen gobierno
un buen programa propositivo, no la tiene. Entonces, aunque el Chino Flores en teoría me pareciera un buen candidato, no hay capacidad. Digamos, el gobierno no lo hace una persona, lo hace justamente un conjunto de gente trabajando bajo liderazgo de esa persona, cosa que el presidente más o menos ha logrado. Entonces yo no veo realmente en la oposición la capacidad de ofrecer una alternativa ante la situación que se tiene. Y para colmo de males, ni siquiera reconocen el logro en seguridad. Entonces, ¿qué es lo que sospecha la mayoría de la gente? Bueno, si estos llegan al gobierno, lo primero que van a hacer es revertir el gran logro en seguridad. Entonces, la gente, ¿quién va a votar por alguien que propone implícita o explícitamente eso? A ver, esto no nace de los partidos políticos, pero sí voy a traer a colación el tema de la propuesta que ha hecho el Centro para la Defensa del Consumidor de un incremento del 25% del salario mínimo. ¿Está el país en esas condiciones? ¿Están los empresarios en esas condiciones de poder entrar en una discusión? Porque al final tiene que entrar, someterse desde luego al Consejo, y pues por ley tiene que estudiarlo de acuerdo a los 3 años que categoriza la ley. Un 25% que, si no más lo recuerdo, llegaría a $456, si no me equivoco, con ese incremento. Sí. ¿Qué piensas al respecto de este tema? Bueno, yo ahí veo 2 componentes importantes. Uno es, ciertamente el salario mínimo actual no cubre el costo de la canasta básica. Entonces, una persona con salario mínimo no logra satisfacer adecuadamente. Entonces, desde ese punto de vista, es de justicia que la gente gane más. Ahora, el otro punto de vista es la factibilidad de un aumento. Y aquí hay un par de problemas. Uno es, como bien lo sabemos, que el mercado laboral en El Salvador es altamente informal. 60-70% de la economía es informal. Un aumento del salario mínimo obliga al sector formal, porque al sector informal el gobierno pues también lo obliga, pero ¿cómo controlas que alguien que trabaja en el sector informal vaya a pagar el salario mínimo mayor? No se controla. Entonces es como los impuestos. Si vos aumentás impuestos, vas a estrangular más, a apretarle más el cuello al pequeño porcentaje que paga impuestos, y los otros tranquilos. Si vos aumentás salario mínimo, vas a estrangular al sector formal, que es 30-40% que paga salario mínimo. Por ejemplo, un microempresario que esté formalizado, que tenga 5 empleados, 10 empleados, ¿qué capacidad tiene una microempresa de absorber un aumento del salario mínimo? Porque no es solo que aumenta el salario, aumentan los pasivos laborales, la aportación patronal para la AFP, la aportación para el Seguro Social, digamos, todas esas prestaciones aumentan. Entonces la carga salarial de un pequeño negocio, no sé qué tanto puede absorber un aumento del salario mínimo. Entonces tenemos ese problema de que por un lado es justo que la gente gane más, y por otro lado no lo veo muy factible, sobre todo en la microempresa, la pequeña y microempresa. Entonces, no sé, es justo, pero no es muy factible. Tengo acá una pregunta, y en honor al tiempo voy a trasladártela. Me preguntan acá, un televidente, ¿qué piensa el economista con relación a las finanzas del Estado? ¿Está en quiebra o está solvente? De hecho, se prevé que van a haber despidos de trabajadores. Esta idea de que vamos a caer en impago y de que el Estado está en bancarrota viene esgrimiéndose desde hace bastante rato. Es más un discurso digamos, crítico, surge de la oposición. Es un deseo de la... ¿O es un deseo? Es un deseo de la oposición, que el Estado quiebre, que el Estado está... Entonces el Estado está en bancarrota. Ciertamente el Estado está en dificultades, pero te digo, esto es heredado, de que se heredaron esas dificultades, pero las ha venido sorteando, ha pagado los bonos antes de su maduración, ha honrado sus compromisos. El riesgo país, que llegó a más de 35%, ahora está en 7%, 6 y pico por ciento. Entonces el gobierno ha honrado sus compromisos. Ciertamente hay dificultades, hay retrasos en algunos casos,
La recaudación se vio desacelerada en la primera mitad del año, ahora ya se empieza a recuperar otra vez el IVA, pero yo no veo ciertamente un default, un impago en el corto plazo. Las calificadoras otra vez ya le están subiendo o cambiando la perspectiva al gobierno de El Salvador. Desde luego puede venir un vendaval de crisis que lo meta al país en una situación así, pero no lo veo como un escenario es más un discurso político de oposición. Es el deseo de la oposición de que fracase mi adversario, más que... Ok, hay otra pregunta acá bien interesante. ¿Puede tu invitado garantizar una estabilidad en el tema de pensiones para el próximo año? No, por supuesto que no. Ese es un tema complicado. Se han venido poniendo parches en el sistema de la gran reforma del 97, luego ha tenido otras reformas menores en parches, la del 2006 cuando se creó el FOP, la del 2017 y luego la de diciembre del año pasado han sido parches. Pero el muñeco está mal hecho desde el comienzo y le has estado poniendo parches, pero lo que está mal desde un comienzo no lo vas a arreglar con parches. Entonces ahí hay una inestabilidad. Sospecho que de aquí a menos de 5 años va a haber necesidad de otro gran parche. Entonces no es... Ok, ¿a qué le llamas parche? Parche, bueno, parche es que le pones a un traje que está raído, un pedazo de tela que es de otro color, que está mal puesto, que no resuelve el problema, ¿verdad? Sí, no te lo vuelve lúcido, sino que te lo da solamente una... Ajá, para que te da oxígeno, me refería yo al término de parche, por ejemplo, ¿qué medida, por ejemplo? Por ejemplo, el aumentar la tasa de cotización de la reforma última de 15 a 16. Ese es un parche porque necesitaríamos una tasa de cotización como de 21%. Entonces, bueno, no te puedo dar 21 para ser sostenibles, te voy a dar 16, pero con 16 no la vas a hacer sostenible. Entonces quiere decir que de aquí a unos años va a haber que poner otro parche. La edad de jubilación de El Salvador es de las más bajas en América Latina. Si se quisiera arreglar eso, habría que subir las edades de jubilación, como estaban en la propuesta original, a 65 años hombres y 60 mujeres. Entonces, ahí tienes otro parche. Ese tipo de cosas. Ese último que tú mencionaste también viene siendo como un punto de mucha discusión por parte de algunos sectores. Elevar en todo caso la edad para pensionarse. Por supuesto, esto es tremendamente impopular. Y es una medida impopular. ¿No crees que esto puede entrar hoy en el contexto, obviamente? No, te aseguro que si el gobierno subiera... O cualquiera que hable de eso, pierde... Si el gobierno subiera la edad de jubilación ahorita, la popularidad del presidente se vería bastante mermada. O si subiera la tasa de cotización. Son medidas impopulares, totalmente impopulares, pero que en algún momento va a haber que asumirse. O, por otro lado, aumentar impuestos para cubrir el pasivo. A ver, aquí hay una pregunta que hablan sobre la postura y tu valoración positiva para el gobierno y lo expresas con el hecho de votar por él, dice, pero también sería bueno que se mantuviese bajo la línea de poder decirnos cómo cierra la economía de este país. Bueno, esto es lo que hemos estado hablando en la primera... el hecho del tema de tu voto, ¿verdad? En la primera mitad de tu programa hemos estado hablando... Causó mucha reacción. ¿Qué se te vino a la mente cuando... Bueno, primero, aunque el voto es secreto, nada prohíbe que un ciudadano... exprese su preferencia electoral, ¿verdad? Entonces, me parece que ha habido demasiado revuelo, más allá de lo debido. Preguntan acá, ¿por qué no se habló mucho en el análisis del tema agrícola, que es un eje fundamental en la estructura de la economía del país? Me parece que es una muy buena pregunta. Sí, bueno, mencionamos que El Salvador tiene un problema de autosuficiencia alimentaria estructural. Mencionamos que la mayoría de sus productos agrícolas vienen importados de los países vecinos.
mencionamos que se puede producir más de lo que actualmente se produce. O sea, creo que mencionamos bastantes elementos sobre ese tema. Y obviamente se puede ahondar. Me da la impresión que la pregunta arrastra un poco esas improvisaciones que se han generado quizás en el rubro, ¿no? Perdón, en el ministerio que representa este rubro, en el Ministerio de Agricultura, ¿no? Y que han habido improvisaciones, digo, desde el punto de vista de que han sido como hasta este momento cuatro ministros, ¿no? Sí, eso no ayuda, digamos, la rotación de un ministro en cualquier dependencia del gobierno no ayuda. Y no ayuda, desde luego, el no tener como una estrategia clara de qué es lo que vamos a hacer, a qué le vamos a apostar. Y ciertamente en la parte agrícola creo que ha sido como más o menos descuidada. Las prioridades han estado en otros sectores. El tiempo se nos agotó. Carlos, gracias por habernos acompañado y habernos ilustrado precisamente desde tu perspectiva, digamos así, en la economía, como cierra el año 2023 y las expectativas hoy de cara a la formulación de planteamientos políticos electorales que tú no los ves hasta cierto punto en tu análisis, ¿no? No desde luego. No los ves. No veo propuestas. No veo propuestas. Bueno, vamos a seguir examinando esto. Te agradezco mucho el tiempo que nos diste para hablar del tema. Gracias, Carlitos. Un gusto, Neto. Gracias, te agradezco. Me voy a una pausa, 7:20 minutos, 7:20 minutos. Regresamos. Bueno, gracias a Luis Ernesto por esa importante información a esta hora de la mañana. Vamos de inmediato a la segunda parte del programa. A esta hora le damos la más cordial bienvenida al director de FOSalud, al doctor Carlos Núñez. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias Ernesto. Aquí contento siempre de estar dando el quehacer de FOSalud y de ahora también del sistema de emergencias médicas, y expresarle a la población los planes que tenemos para este fin de año. Así es, y en efecto, también todo lo que vamos a conversar hoy se da en el plan de fin de año 2023, ¿no? De los cuales ya están activos. Sí, recientemente, como todo el sistema de protección civil, la semana pasada dimos el inicio del plan de lo que conlleva a todas las instituciones hermanas en el trabajo interinstitucional, acerca de todo lo que se va a hacer para el plan navideño 2023, el cual inicia el sábado 23 a las 6 de la mañana y termina el 3 de enero a las 6 de la mañana. Esto lleva todas las carteras del Estado de Turismo, Protección Civil, el Ministerio de Salud, el Sistema de Emergencias Médicas, FOSalud, etcétera, el Seguro Social. Se activan todas las instituciones. Todas las instituciones. Vamos como Ministerio de Salud, vamos a estar alrededor de 21,000 personas trabajando día y noche. En este aspecto todos sabemos que FOSalud trabaja los fines de semana y los días festivos, así que como FOSalud vamos a estar con más de 2,600 personas distribuidas en más de 225 establecimientos para siempre proteger a la población. O sea, una muy buena cobertura, 225 puestos. Sí, en estos puestos está el primer nivel de atención, que estamos en más de 185 unidades de salud, que obviamente siempre es en los establecimientos del Ministerio de Salud de unidades, que ellos por ser vacación, ellos retoman ese tiempo de vacación y a nosotros trabajamos. También vamos a estar en los centros de espera materna, que son 25, para no dejar desprotegidas a las futuras madres y siempre respetar y llevar en pie lo de las leyes de nuestra primera dama, Gabriela Bukele. Y también vamos a estar, bien importante mencionar, en las 11 oficinas sanitarias, que son las terrestres, las aduanas y las marítimas, para proteger a la población. El hecho de que cualquier persona que venga del extranjero, ya sea por terrestre, como digo, o por el aeropuerto, etcétera, o marítimo, sospechemos epidemiológicamente que puede entrar. Si viene con algún síntoma importante, recordemos que en el exterior, en el extranjero, hay personas y hay virus que se están manifestando en los pequeños, entonces obviamente nosotros ya estamos preparados para saber los síntomas, para distinguir a las personas que pueden traer estos virus,
para de igual manera saber qué hacer acá. Entonces sí estamos bien prevenidos ahorita. Ok, sí, muchos recursos entonces el que van a destinar, 2.600 recursos entre personal médico, enfermería, entiendo. Sí. Y todos... archivos, farmacias y todo esto. Estos somos como Fosalud. Como sistema de emergencias médicas también tenemos más de 700 personas, las 140 ambulancias, también tenemos los 3 helicópteros, las lanchas que también se han adquirido de parte del gobierno para siempre salvaguardar la vida de la población. Es importante mencionar, Ernesto, ¿sí? que ya ahora se cumplen ya 2 semanas del lanzamiento del CEN. Afortunadamente ya la población ya está cambiando ese chip de que solo se trasladaba en otras ambulancias, en las cabinas de pickups, etcétera. Ahora no. Es algo que se le trabajó bastante a este nuevo sistema de emergencias médicas, casi 2 años, con una inversión de casi más de 20 millones de dólares. Entonces, creo que la población ahora cuenta con un sistema de emergencias bastante robusto, bastante importante, en el cual es importante mencionar que tenemos más de 280 personas trabajando en turnos rotativos de 12 horas en el centro coordinador, con un nuevo sistema de llamadas, etcétera. Entonces, por lo cual tiene garantizada a nivel ya nacional las ambulancias. Sí hemos incrementado bastante las llamadas, sí hemos incrementado bastante el uso de la población del sistema de emergencias. Ya se usó bastante también el área marítima. Nos vamos a extender también, está entre los planes futuros a nivel de toda la costa, eso para el próximo año. Y los helicópteros están a disposición de la población. Ya se hicieron un par de traslados también en el interior del país, se han salvado las vidas, así que para esta Navidad creo que, si Dios nos lo permita, no vayan a haber catástrofes ni nada, pero manifestarle a la población que estamos totalmente preparados, como Fosalud, como sistema de emergencias médicas, como Ministerio de Salud, con todas las personas que se quedan de turno, porque obviamente hay que decirle a la población que van a estar siempre los 31 hospitales habilitados. Siempre queda también parte del Ministerio de Salud trabajando, haciendo turnos, así que... Ok, habrá emergencias y en todo caso también urgencias médicas. Exacto. Emergencias y urgencias médicas, que son dos, que son diferentes, ¿no? Exacto, sí, las urgencias son lo del momento, lo de choque. Sí. Eso también nosotros lo estamos haciendo en el área prehospitalaria, pero eso todo el personal del sistema de emergencias médicas está capacitado para dar... atención en los minutos, no solo de llevarse al paciente en la ambulancia, sino que actuar ahí. Para eso está el sistema de todo lo que se ha aprendido, el básico, el soporte vital básico, soporte vital avanzado, el AMLS, el ATLS, todo lo que son las academias de Estados Unidos se les ha enseñado capacitado a todo el personal médico. Ok, entiendo también que no se va a detener el tema de la vacunación contra el COVID, ¿no? Eso sí. ¿Se sigue manteniendo el tema de la vacunación del COVID? Tanto la vacunación del COVID como el molnupiravir, que es el antiviral, siempre lo tenemos en las unidades de salud, en horario del Ministerio de Salud y en horario de Fosalud. Estamos totalmente abastecidos. Acuérdense que es una enfermedad que va a continuar. Y nosotros tenemos que seguir batallando, como la influenza, como cualquier otra enfermedad, y nosotros siempre las tenemos. A la par, siempre también tenemos la vacunación normal, que es la que se le ha apostado como prevención, como manera importante de una población que, dicho sea de paso, es envidiada por otros países de Centroamérica, de la región. Recientemente vinieron todos los ministros de salud del Comisca a ver cómo está el sistema de salud del país, y ellos han quedado asombrados de que tengamos un sistema de vacunación bastante importante, que compite con países industrializados importantes también, y nosotros no tenemos nada que envidiarle. Y lo bueno es que es totalmente gratis. Ahora, me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeños se pagaban $300, $200 por una vacuna o solo llegar a la consulta. Ahora nada le cuesta solo agarrar las llaves, encender su carro, dirigirse a una unidad de salud que se la van a poner gratis.
Doctor, pese a eso, el COVID está controlado. Alguien decía que todavía hay esporádicamente, o era la influenza la que está afectando, impactando. Hay una fuerte, digamos, o una cantidad de personas que están siendo. Yo recuerdo que en su momento también yo lo padecí. Y tiene características de ser muy fuerte, ¿no? Sí. Una gripe muy fuerte. Es correcto. Siempre no estamos exentos a que pueda haber sintomatologías parecidas a las del COVID. Pero es importante, si tiene dudas, hacerse las pruebas. Recuerden que siempre puede hacerse una prueba, un test rápido, para una PCR para saber si es COVID. Y lo importante es que ahora ya tenemos bastantes meses de no tener letalidades o tener tantos ingresos en el Hospital El Salvador. Entonces, con solo hacerse una prueba, si tiene dudas, saber si es el COVID. Si no es exactamente lo que usted dice, puede ser la influenza, puede ser otro virus, incitar respiratorio. ¿Y cuál es la diferencia entonces? ¿Cómo puedo saber yo que no es COVID y es influenza? ¿Hay alguna característica en particular que sepa diferenciar una persona cualquiera? Ahorita, así in situ, lo que nosotros estamos viendo es que hay afectación bastante de la garganta. En la garganta, sí. En la garganta, entonces... Y es bien curioso porque a veces puede ascender y estar solo en una congestión nasal o pasar a vías inferiores y manifestarse con tos, pero no pasa de estos síntomas que puede durar casi de 5 a 10 días. Es importante mencionar que es característica de las personas cuando se manifiesta un poco más fuerte de las que no se han vacunado. Entonces, las que sí nos hemos vacunado, porque hace poco creería yo que pude haber tenido la influenza también, no me pasó mayor síntoma. O sea, sí fue congestión, un poco dolor de garganta y ya, pero no nos da fiebre, no nos da expectoración fuerte, no hay afectación de otros sistemas en el cuerpo. Entonces, es prácticamente síntomas leves en las personas que se han vacunado. Ahora, las personas que no se han vacunado, sí es importante decir de que la vacunación, en este caso, debería ser a nivel nacional en toda la población, porque las tenemos. Y la idea es, la que se le ha apostado, es prevención. La prevención no solo en el COVID, prevención no solo en la influenza, sino que en toda la vacunación, en la hepatitis A, el virus del papiloma humano, el sarampión, la varicela, y todas esas las tenemos de manera gratuita en nuestros establecimientos. Entonces, por mí es importante decir a la población de que es cierto de que hay cambios climáticos, en la mañana pasa caliente, en la noche pasa fresco, ahora hay vientos, la idea es prevenir. Bueno, de hecho, hoy que estamos sufriendo ya los cambios de clima y estamos entrando en la época de fin de año que es notoria bajas temperaturas, frentes fríos, fuertes vientos como lo tenemos, creo que es importante también resaltar la parte preventiva, no así el tema de la pólvora, que ya vamos a hablar, que es otro de los grandes, digamos, factores que inciden en el número de atenciones para esta época, ¿no? Pero veamos un poquito para cerrar este ciclo sobre el tema de las enfermedades respiratorias, ¿no? Sí, es importante mencionar lo que usted dice, pero también enfocarnos en los grupos etarios. Más que todo en los extremos, en los niños y en la tercera edad. Si nosotros creo que hacemos de manera preventiva, así como se ha hecho con el dengue y con otras enfermedades que prácticamente las estamos venciendo, que tenemos años de no tener pacientes con decesos, etcétera, y eso ha sido un trabajo maratónico de los promotores de salud, de los médicos en ancho social, del Ministerio de Salud, de Fosalud, de que ha venido en prevención de las enfermedades. Si un país se enfoca en la prevención, creo que va dando resultados, y esos ahorros de pacientes en los hospitales se reinvierten en otra situación. Entonces ahora las vías respiratorias siempre es un punto focal en cada país, en nosotros no es la excepción, en el cual se está apostando en eso, y la manera más importante es la vacunación. La manera importante es que tenemos los medicamentos importantes, los antibióticos importantes, el antiviral del COVID, medicamentos que se pueden adquirir nomás, llegar a pasar consulta a las unidades de salud en cualquier momento, igual en el Seguro Social,
para que no proceda, para que no se convierta en una neumonía, que sería un caso como el extremo peligroso en el cual una enfermedad respiratoria puede pasar, a sabiendas de que siempre hay virus. A ver, pero los casos se incrementan, ¿no? O se han incrementado a raíz de lo que veníamos hablando de la influenza y ahora que se presenta este nuevo escenario de temperaturas. Afortunadamente, de bajas temperaturas, perdón. Afortunadamente, a diferencia de años anteriores, a sabiendas de que la consulta médica ha incrementado, y ahí están los números, pues, tanto en el Ministerio de Salud como en Fosalud, de que la gente pasa más consulta porque ahora ya no tiene miedo de ir a los consultores, a pasar consulta a las unidades, etcétera. Nos mantenemos en un límite normal estadístico de las enfermedades de vías respiratorias, y eso lo vemos porque diariamente todas las unidades de salud pasa el consolidado de lo que se ve. Obviamente siempre está a la cabeza las enfermedades respiratorias o las enfermedades gastrointestinales, pero no sobrepasa los límites de la normalidad. Entonces eso es bastante importante, y creo que una de las cómo hemos estado ganando esta guerra es la prevención, es la vacunación, es las charlas que se dan en las unidades de salud, es las charlas que se dan a diario los promotores en todas las visitas que hacen las comunidades, en los cantones, para manifestarle a la población de que es importante prevención, eso es lo que se le está apostando mucho. Y sobre todo cuando se trata de, digamos, de medir los alcances de vulnerabilidad que ha tenido la población a partir del golpe que el mundo sufrió con el tema del COVID, ¿no? Sí, donde obviamente las secuelas han quedado ahí presentes. Voy a hacer una pausa, seguimos un poco al cierre del ciclo del año. El tema de la quema de pólvora son otros de los elementos que quiero aprovechar a abordar esta mañana. Entiendo que también ha habido apertura y inauguraciones de laboratorios clínicos, ¿no? Sí. Dentro del sistema. Exacto. Hablar de todo esto cuando regresemos, 7:40. Pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos, decíamos anteriormente, sobre la base de poder conocer cuál ha sido el cuadro clínico que más se ha atendido, se ha, digamos, presentado a lo largo de este año. Para nadie es un secreto también reconocer los avances que se ha tenido a partir de la coronación de actividades de inversión en el tema de salud, presupuesto, la entrada en vigencia del sistema de emergencias médicas, que creo que ya medio lo comentábamos, y otros elementos que también, digamos, conforman toda esa estrategia de salud para este año, ¿no? Sí, aquí es importante, Ernesto, destacar lo que empezó diciendo del cuadro de las enfermedades más comunes que hemos atendido durante todo el año. Siempre van a la cabeza las enfermedades respiratorias, las giras, tanto puede ser del tracto superior al inferior. Han habido neumonías, sí hubo un repunte importante en lo que fue del año de las neumonías, pero no sobrepasó los límites de la normalidad. Eso ya el ministro lo ha manifestado, mi persona también, que hubieron hospitalizaciones, pero no pasó de lo que podría uno como dar una estadística de alarma. Hay que comentar también que el Hospital El Salvador es el hospital especializado para esto y que cuenta con más de 200 camas UCI, muchas camas para lo demás. Actúa ahorita para referencias de los hospitales de la periférica y ellos los aceptan y los manejan en el hospital. Entonces, nosotros estamos constantemente viendo estadísticas de los hospitales, de las unidades de salud y en especial de El Salvador, y no sobrepasa eso. Pero las consultas siempre han andado por enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, han habido bastantes casos de mordedura de perritos, ¿verdad? Entonces se le ha apostado a la vacunación de la rabia a nivel de todo y la vigilancia de los caninos en todo el país. Y siempre las enfermedades comunes que pueden haber como varicela y cosas así, ¿verdad? Pero no ha sido un año en el cual nosotros podemos decir se ha desbordado. Creo yo que parte ha sido lo que como gobierno se ha trabajado muy importante y la inversión que se le ha hecho al Ministerio de Salud y a sus derivados del Sistema Integrado de Salud para que después de una pandemia nosotros que la supimos manejar muy bien a nivel mundial se le diera continuidad a todo esto, se le diera mejoras.
Eso es lo que se ha hecho importante. No está de más decir que los hospitales que se han mejorado, los medicamentos que siempre están abastecidos a las unidades de salud, la vacunación, todos los planes que se hacen y que en la página del Ministerio de Salud nos pasan diciendo todo lo que se está haciendo, la inversión que se está haciendo en todo lo demás. Entonces creo yo que es importante mencionar que es cierto que han habido enfermedades, pero se han controlado. Ahora, con la inversión que se ha hecho el sistema de emergencias médicas, ese es otro punto focal importante. Como digo, se invirtió más de 20 millones para darle una transformación total a lo que se venía trabajando, a lo que se venía haciendo. Y en ese sentido, nosotros nos dedicamos a hacer una emergencia de prevención, de medicina preventiva, de medicina prehospitalaria en la población. El hecho de que se pueda, si hay un accidente, llegar en el momento y atenderlo ahí, entubarlo ahí, hacerle una punción lumbar, una punción torácica para una descomprensión. Saber que en el momento, si el paciente necesita RCP, se le da RCP en el lugar, ya no llevarlo fallecido 15 minutos, atenderlo ahí, y en el momento también darle sus medicamentos. Tenemos bomba de infusión con aminas, que son medicamentos que dan reanimación. Tenemos los instrumentos, las herramientas necesarias para darle el soporte vital. La cuestión es que se dio una inversión y se dio una capacitación a todo el personal para que cuando ya lleguen a un hospital solo se le dé el mantenimiento, solo se pueda recibir en emergencia o llevarlo a la unidad de cuidados intensivos. Eso es lo que se le ha apostado. Igual en el transporte aéreo. En el transporte aéreo no solo es de subir un paciente, ahí se tiene que llevar la fisiología de vuelo, la presión que lleva en el aire, todo eso. Hay más de 70 personas, entre médicos, enfermeros y técnicos, que están especializados. Okay. ¿Y estas unidades están adaptadas para estas unidades aéreas? Exacto. Con estos, instrumentos. De los 3 helicópteros... ¿Aparatos médicos? Sí, se han manejado y se han adecuado con todas las herramientas para que sean unas ambulancias aéreas. Tienen sus bombas, tienen sus monitores, tienen todo lo del implemento, oxígeno para poderlo llevar de la manera correcta, de la manera idónea a los pacientes, ya sea que lo necesiten o no, en el transporte aéreo. Igual en lo marítimo, están adecuados con las herramientas, con el equipamiento médico para poder ser trasladados en el área marítima. Ok, veamos un poco el examen que se tiene de trabajo para prevenir quemaduras con motivo de la fiesta de fin de año y sobre todo el uso de la pólvora que todavía continúa en nuestra sociedad, ¿no? Como usted lo dice, eso todavía continúa y creo que va a seguir como manera en el país de una mística que siempre se mantiene, pero como Fosalud, como gobierno, como Ministerio de Salud, como sistema integrado, nuestro deber es proteger, nuestro deber es cuidar a la población, en este caso a la niñez, y a las personas también que están manipulando la pólvora, no solo en el hecho del momento de que tiren un cohete o lo están haciendo en familia, sino que la fabricación. Recientemente en las noticias se ha dado a conocer que creo que solo 2 o 3 establecimientos tienen la autorización para poder fabricar los fuegos pirotécnicos. Los clandestinos se están haciendo una investigación exhaustiva para erradicarlos, porque en esto que va del año hemos tenido casi 2 accidentes de coheterías que son clandestinas y han habido accidentes. Ya hemos tenido que llegar como sistema de protección civil, como sistema de emergencias médicas, a atender a estos pacientes. Ahora, eso como manera preventiva. Ya a la hora, desde que se empezó como Fosalud estas vacaciones, estamos lanzando una campaña para proteger, cuidar a la niñez y a todas las personas que obviamente tiran cohetes, etcétera, a nivel de radio, a nivel de televisión, a nivel de internet, a nivel en la calle, que pueden en los bupis, en todos estos lados, para hacer conciencia de la población. Que si bien es cierto, es la cultura que nosotros tenemos y va a seguir, pero que tenemos que tener la responsabilidad de hacerlo. Así que la población va a ver en la radio, va a ver en la televisión, va a ver en todos estos lados
de que estamos lanzando esta campaña, sí, proteger a los niños. De protección, porque sabemos que la fabricación y la comercialización de ciertos productos pirotécnicos que están prohibidos por ley son los que de alguna manera causan el problema, ¿no? Exacto, sí. Y digo, carga para el sistema de asistencia médica. Por ejemplo, lo decía recientemente un miembro del cuerpo de bomberos, que una amputación es irreversible, ¿verdad? Y ahí es donde a veces se lamenta en vez de celebrar en una época como la que estamos. Estoy hablando de un factor de amputación de dedos cuando hay cierto uso de esos productos que no están permitidos en la ley. Sí, no, y si bien es cierto, tenemos ya la experiencia, tenemos ya la ayuda también de cooperantes, de amigos del extranjero que nos ayudan con los niños quemados, pero caemos en lo mismo. Nosotros lo que queremos hacer es la prevención de los quemaditos a nivel nacional. El año pasado tuvimos 200 personas alrededor del fin de año de que sufrieron quemaduras muy importantes o leves, y de esas 200 casi 96 llegaron a Fosalud. Lo que queremos hacer es que este año sea cero. Entonces estamos tratando de prevenir, de cuidar, de proteger a la población, de buscar los lugares que se hacen fábricas clandestinas. Entonces la situación es esa. Afortunadamente el Hospital Bloom, la Fosalud, el Ministerio de Salud, el Sistema de Emergencias Médicas ya está capacitado sobre las quemaduras. Los bomberos están también capacitados para saber qué hacer, pero la idea es que exista cero quemados en lo que resta del año. ¿Verdad? Bueno, voy a hacer una pausa comercial. Insisto en la necesidad de exhortarle a los padres de familia que cuiden a sus hijos y eviten de alguna manera pasar una Navidad en un centro asistencial cuando se puede pasar en casa celebrando y controlando precisamente que sus hijos no entren en esa dimensión de utilizar productos que sin duda alguna no tengan ni la supervisión de los padres, mucho menos que sean productos que estén prohibidos por la ley, porque de tal manera pues las desgracias siempre ocurren. Yo creo que es importante, antes de irme a la pausa, llamar la atención para que se centren en poder celebrar y controlar a sus hijos, que no quemen pólvora de grandes proporciones. Voy a la pausa, regresamos un poco con el análisis concluyente con nuestro invitado. Por cierto, hablábamos de laboratorios clínicos también que fueron inaugurados recientemente, ¿no? Sí. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. 7:52. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a ir un poco concluyendo nuestra conversación con el director de Fosalud, el doctor Carlos Núñez, y vamos a hablar precisamente sobre esta inauguración de los laboratorios clínicos en unidades de salud, doctor. Sí, eso era uno de los planes que se tuvo desde el año pasado y que gracias a Dios y al presidente, que siempre nos da las herramientas, se pudo concretar. Por historia, en Fosalud no se contaba con laboratorios clínicos en más ya de sus 18 años y queríamos apostarle a eso. Fue una idea que surgió entre los gerentes y mi persona en las reuniones que hacemos semanal y lo concretizamos. Se está atendiendo a más de 20,000 personas en el año, desde que se inauguró, es lo que esperábamos hacer. Tenemos una gama de laboratorios como hemograma, glucosa, colesterol, triglicéridos, etcétera, para que la población deje de ir a lo privado, sino que en horario Fosalud, en los fines de semana, lo pueda hacer. Hemos tenido una buena respuesta, lo hemos distribuido estos 10 laboratorios, un inicio a nivel nacional, no centralizado en San Salvador o en el occidente, sino que lo hemos hecho en todos los lugares. Como repito, ha dado bastante frutos esto, porque hay familiares, hay personas que nos manifiestan cuando llego a las visitas que van a las unidades de salud, que están contentos, es decir, que ya no tienen que ir o tienen que gastar sus centavitos para hacerse los exámenes. Hemos salvado vidas, hemos salvado personas con solo el hecho de hacerse un hemograma, de que antes en un lugar
remoto, no tenían ni siquiera cerca un laboratorio, tenían que ser trasladados en ambulancias para solo hacerse un examen por la historia clínica que daba un médico. Entonces ahora lo hacemos de manera gratuita. Hemos iniciado con 10 laboratorios, con herramientas. Estamos hablando de las unidades de salud de Zacatecoluca, Hilo Vasco, Cabañas, Santana, Tiquisaya, Huachapán, San Miguel y La Libertad. Son 11 entonces. Son las unidades que ya van a tener ese servicio, ¿no? Exacto, que ya tienen. Ya lo tienen de un par de meses para acá. Imagínense a Tiquisaya, en Cabañas, son lugares o en otros lugares que habíamos mencionado que no tenían laboratorios. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud tiene laboratorios en muchas unidades de salud, pero en las noches, fines de semana, no lo contaban. Entonces ahora FOSalud ha iniciado con 10. ¿Por qué con 10? Porque sí lleva una inversión bastante importante hacerlo. El personal también se tiene que capacitar, se consigue licenciados en laboratorio clínico. Entonces hemos dado como el primer paso, el banderillazo, para seguir avanzando como FOSalud el siguiente año, en el 2025, etcétera. Ahora, no solo también hemos hecho esto de los 10 laboratorios, hemos transformado más de 12 unidades de salud con equipamiento odontológico de primera punta, con pantalla táctil, con cámara intraoral, en el cual se puede dar un mejor diagnóstico. Eso también llevó una inversión bastante fuerte de más de $55,000 en estos 12 sillones nuevos, especializados, y en el cual uno se puso en Tasajera, que si bien se acuerdan, Tasajera es uno de los lugares que ahorita se está atendiendo mucha población que había sido descuidada y que ahora hay hasta un centro de atención de emergencias. Entonces, es importante destacar el trabajo que hacemos con FOSalud. Año con año se planea un año anterior qué es lo que vamos a hacer, las inauguraciones que hemos tenido más de 22 unidades de salud nuevas también en horario FOSalud a nivel nacional. El hecho de los laboratorios clínicos, el hecho de estar transformando los sillones odontológicos que ni siquiera en lo privado tienen, porque no hemos indagado en eso. Entonces, es importante decirle a la población que estamos trabajando. ¿Y hay horario especial para esta festividad, ya para concluir? Sí, siempre el horario de FOSalud, que siempre vamos a estar en todas estas unidades. Quería mencionar también algo muy importante. Ahora estamos unidos con el Viceministerio de Transporte como Ministerio de Salud, y en este caso FOSalud, que vamos a estar en más de 80 puntos en todo el país ahora en las vacaciones, en los controles antidoping. Entonces va a ser un trabajo articulado para eso. Gracias, doctor, por habernos acompañado y puesto al día, desde luego, con esta importante información del plan de fin de año en la cual van a estar atendiendo a la población. Gracias a ustedes. Le agradezco muchísimo por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.